desde el inicio de la República. Imagínense, solo que muchos de estos artefactos, muchos de estos elementos se han ido a museos del mundo. No los podemos recuperar porque ellos ya han tomado propiedad de esas reliquias. Se encuentran en toda Europa, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en los museos más importantes. Hay salas completas con artefactos de Tiahuanaco, ¿no? Ningún gobierno ha hecho la gestión para poder recuperar eso que nos pertenece, pero ahí se puede observar la riqueza inmensurable que tenía Tiahuanaco. Ahora solamente podemos ver las rocas, los templos que han sido reconstruidos también en esas décadas, ¿no? Del 50, 60, 70, donde se ha podido reconstruir los templos de Calasasaya, investigar un poco sobre la pirámide de Acapana y todo aquello. Pero antes ya se lo había hecho esto con científicos europeos, pero todo lo que encontraban, obviamente, se lo llevaban a sus museos, ¿no? Entonces es lo malo que ha podido acontecer. Nosotros recién hemos empezado a valorar a partir del año 70, cuando ya empezamos a hacer la reconstrucción de Tiahuanaco, porque le estábamos dando ya un plus turístico, ¿no? Decíamos, si reconstruimos Tiahuanaco, obviamente vamos a tener más turistas y la economía y todo eso, ¿no? Siempre le vemos esos aspectos y no consideramos antes que toda esa cultura que teníamos podríamos haberla recuperado y las hubiéramos tenido en los museos. Incluso aquí, al recuperar esas piezas, muchas de ellas han sido sacadas de las piezas, ¿no? Se las han comprado a los administradores y todo, y se han ido a las piezas. Ahora recién tenemos una catalogación de estas piezas en diferentes documentos, lo que impide que podamos ya sacar alguna de ellas, ¿no? Eso es, a grosso modo, lo que ha acontecido con Tiahuanaco. Este primer imperio de América ha influido enormemente en otras culturas con sus avanzados conocimientos. Se ha constituido en el eje motor de gran parte del desarrollo de las culturas del mundo andino. En cuanto al nombre, son diversos los autores que han intentado entender su significado, ¿no? Tenemos a Poznański, que era uno de los científicos que ha trabajado en el lugar, uno de los arqueólogos más conocidos, que trató de ver el significado de su nombre y él manejó la ciudad eterna, ¿no? Huayna Carlos Bravo, otro teórico, le puso Intihuatán Jaque, hombres hijos del sol. Tiahuanaco, que es Vidal Cuneo, ha llevado este nombre que dice muertos sentados. ¿Por qué? Porque ha encontrado algunas tumbas en las que los muertos estaban sentados. Entonces, por esa razón también ha querido explicar el nombre de Tiahuanaco, ¿no? Tenemos a Díaz Romero, que le vio en las siguientes palabras el origen del nombre de Tiahuanaco, ¿no? Titihuanaco, los hijos del jaguar. San Ginés también a partir del nombre Huaynamarca, que quiere decir ciudad nueva. Bernabé Cobo, Taipicala, que dice piedra del medio. Y Villamil Emeterio, que dice Tihuanaca, que esto es Dios, ¿no? Entonces hay un montón en cuanto a la etimología del nombre. Hasta ahora, bueno, se puede tomar la que mejor les parezca, pero todo es en base a lo que han encontrado en el lugar, ¿no? Han tratado de explicar esa etimología, lo cual hasta ahora no queda claro. Tiahuanaco se ha desarrollado en 3 etapas. De acuerdo a Bennett, que era otro arqueólogo famoso, ha señalado 3 periodos. Uno que era la época aldeana, es decir, el inicio de Tiahuanaco, donde se lo puede ubicar en el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Hasta el 0. Y la segunda época urbana o clásica, desde el 0 al 700 después de Cristo. Y la tercera, que sería la época imperial o expansiva, del 700 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Esa es una de las periodificaciones que tenemos para Tiahuanaco. Obviamente hay otras que podríamos tomarse en cuenta, porque no es la única, como la que propone Carlos Ponce Sanginés, un arqueólogo boliviano que también hizo estudios sobre Tiahuanaco, que propone 5 periodos, ¿no? El 1 y 2 para la época aldeana, el 3 y 4 para la época urbana o clásica, y el 5
para la época imperial o expansiva. Entonces tenemos tres periodos claros en el desarrollo de Tiahuanaco. Una que es la aldeana, donde está surgiendo apenas. La segunda es la época urbano-clásica, donde se desarrolla todo su conocimiento, empieza a expandirse. Y la tercera es la época imperial, es decir, ya empieza Tiahuanaco a ser conquistador. Es decir, empiezan a conquistar otras culturas, más territorio y todo, ¿no? Entonces son tres periodos claros que se pueden ver en la cultura de Tiahuanaco. Entre las cosas más importantes de Tiahuanaco podemos ver el fechado carbónico más antiguo de esta época. Es la manera de ver la antigüedad de estos restos arqueológicos. Se marca entre el 1580 a.C., ¿ya? Y el más reciente es del 43 después de Cristo. Por tanto, Tiahuanaco ha debido permanecer en la fase aldeana por el lapso de 1,5 milenios. Imagínense, casi 1500 años ha estado desarrollándose, ni siquiera en su apogeo, ¿no? Sino ha estado desarrollándose apenas. Era una aldea con economía de subsistencia. La población se dedicaba fundamentalmente a la agricultura y estaba dirigida por un consejo comunal, ¿no? No había clases sociales y aunque la cerámica era básicamente utilitaria, también hubo algo de artistas, ¿no? Aunque aún tosco, pero había alguna cerámica que mostraba algún progreso en cuanto a lo artístico. A principios de la era cristiana, Tiahuanaco ha experimentado una revolución urbana y el surgimiento del Estado. Ha desarrollado desarrollo que modificaría su panorama político y social de su tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos ya las primeras dos periodificaciones, ¿no? Una la aldeana y la otra la urbana, donde ya empezaba a surgir, ha surgido el Estado, la diferenciación de clases y todo aquello. Se ha operado esta transición de aldea a Estado porque un grupo, posiblemente un clan familiar, se ha impuesto sobre el resto de la población. Han asumido el poder, lo han institucionalizado y han creado una hegemonía política. Simultáneamente, la aldea ha experimentado un notable crecimiento demográfico, el mismo que ha conducido al urbanismo, ¿no? Es decir, a partir de ese crecimiento, ese paso de lo que es la aldea al urbanismo, a la época clásica, ha experimentado un montón de población que ha empezado a crecer y ya han empezado a desarrollar su urbanismo, sus ciudades, su ciudad principal que estaba en Tiahuanaco, porque Tiahuanaco es la ciudad principal, la ciudad religiosa, si se puede decir, el centro religioso de Tiahuanaco, pero tenemos ciudades en diferentes sectores, ¿no? En diferentes lugares que están en toda la extensión de tierra que tenían ellos, que se extendía, valga adelantarles esto, por 5 países que conocemos actualmente, ¿no? En la época aldeana se puede apreciar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la alfarería, la cerámica, textilería y otros, además de trabajos con metales, oro, plata y cobre. Se ha intercambiado con otros pueblos de regiones diferentes y en principio sus cultivos eran a secano, es decir, ellos cultivaban basados en la época de lluvia. La aguda observación del comportamiento de la naturaleza y de sus diversos cambios cíclicos ha generado que estos grupos se especialicen, ¿no? Entonces, a partir de la prueba y error, estos señores han empezado a hacer experimentos en cuanto a agricultura, a las técnicas para cultivar, muchas otras cosas, ¿no? En la política, en lo social, en lo económico, en todo han empezado a experimentar en esos 1500 años que tenían en la época aldeana. Han domesticado su entorno a partir de la domesticación de plantas, de animales y todo eso que les servía para que aumente su progreso. Esto ha generado que haya grupos especializados, ¿no? Que después ya tuvieron ciertas categorías y esos se han convertido posteriormente en las clases sociales. Entonces ahí ya podemos ver el surgimiento de las clases sociales. Ya teníamos a los que saben, ¿no? Los yatiris, después teníamos los callahuayas, los tunibis, que eran los que hacían
operaciones, los cariciris, ¿no? Los que hacían de médicos, y un montón de gente especializada que ha empezado a determinar ya las clases sociales. Eso en la época aldeana. Y esto ha determinado que pasemos a la etapa del Estado, ¿no? A la etapa urbana clásica. Es decir, teníamos que pasar de ser una aldea donde no había clases sociales a lo que es un Estado, donde ya estamos más organizados, hay clases sociales, tenemos un líder, tenemos clases que nos rigen, que nos controlan, impuestos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y las etapas por las que pasa cualquier cultura en su desarrollo. En esta etapa se han logrado avances importantes que aún hoy son admirados, ¿no? La domesticación, como les decía, de plantas y animales. Un ejemplo son las 300 o más variedades de papas que tenemos, ¿no? La papa en un principio era un tubérculo salvaje, es decir, comían y se envenenaban porque no tenía ninguna cualidad alimenticia. Pero los tiahuanacotas o estas culturas han procedido a mezclarlas con otras plantas y todo aquello, a hacer prácticamente genética y han podido desarrollar un sinfín de variedades de papas, las que tenemos ahora. No solo en la papa, ¿no? Tenemos un sinfín de alimentos que hemos otorgado al mundo a partir de esta tecnología biológica, ¿no? Que han podido realizar estas culturas. Han realizado también sistemas viales, como les decía, el camino que es mal llamado Camino del Inca, es un camino prehispánico, sistemas de irrigación, técnicas de conservación, protección de suelos, un montón de cosas que podría nombrarles en todo esto del desarrollo de la cultura de Tiahuanaco. Para que una aldea pase a ser estado, tenía que contar con unas 7 condiciones. Eso es muy importante para su examen. Por favor, si tienen que tomar apuntes sobre esto, es muy importante porque se les va a preguntar, incluso para el debate que vamos a tener la próxima clase. Las condiciones son las siguientes. Primero, tenemos que tener una población adecuada, ¿sí? De buen número, ¿no? Tenemos que incrementar nuestra población en todo este periodo de aldea. No podemos ser una aldea que tenemos unos, qué sé yo, 200, 300 habitantes que ya podamos querer pasar a ser un estado. Tenemos que haber incrementado ese número en miles de personas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Tiahuanaco. 2, el territorio. Tenemos que consolidar el territorio en el cual nos encontramos. Es decir, esas veces nos encontramos alrededor del lago. Entonces ahí ya hemos podido consolidar este espacio como nuestro, ¿no? Seguramente a partir de negociaciones o de guerras con las culturas que estaban alrededor del lago, Tiahuanaco empieza a tomar posesión de su espacio. El gobierno es la tercera condición. Tenemos que tener ya un gobierno que empiece a regir el camino de todos, ¿no? Es un sistema teocrático, quiere decir que creemos en algo que nos rige como Dios. Pueden ser varios dioses, pero es teocrático, es decir, basado en algo sublime, ¿no? No sé, la lluvia, las estrellas, el sol, algo que sea parecido a un ser superior que nos ha creado y todo aquello. Entonces es un sistema teocrático. Tienen que haber normas, tienen que haber leyes, tiene que haber tributo. Entonces eso ya nos muestra que ya hay un gobierno que nos está rigiendo el camino. La cuarta condición, la especialización del trabajo. Como les decía, para que podamos considerarnos ya un Estado, tenemos que tener gente especializada o tenemos que tener jerarquía de clases, ¿no? Aquí ya empieza a haber gente que se va a dedicar a la agricultura, otros se van a dedicar a ser pastores, otros artesanos, otros guerreros, otros van a ser sacerdotes. Entonces ya hay una jerarquización de clases sociales. Luego tenemos la quinta, que tiene que ver mucho con esta especialización del trabajo, que es la división social. Antes era del tipo ladrillo, que quiere decir todos somos igualitos, ¿no? Nadie es más que el otro, ¿no? Vivimos en un estado en el que todos tenemos la misma participación. Y ahora ya se vuelve el tipo pirámide, ¿no? Donde en la punta está el líder, luego le sigue la siguiente clase jerárquica y la siguiente hasta llegar a la base, donde está la mayoría de las personas, ¿no?
Luego, en la sexta condición tenemos la economía. Tenemos que tener una economía fuerte para tener un Estado. Esa se basa en el manejo hidráulico, en los sistemas de cultivo, ¿no? Todo se basaba prácticamente en esa economía, en la economía del cultivo, la agricultura. En base a eso se ha hecho grande Tiahuanaco, ¿no? Han podido, los excedentes de producción que tenían en los diferentes pisos ecológicos, han podido intercambiarlos con otras culturas y todo, y generar ya ciertas, ciertos beneficios para su estado. Y el séptimo es el intercambio. Tiene que haber, como les decía, un intercambio con otras culturas o con otros espacios, otros habitantes de la región. Entonces ahí los excedentes que tengamos en nuevos productos vamos a poder cambiarlos, ¿no? Con otros productos que nos interesen, que ya podamos comercializarlos con otras culturas y empieza a formarse el comercio. Entonces esas son las 7 bases para que Guanaco haya pasado de la aldea al estado, ¿ya? Entonces son muy importantes para que ustedes se acuerden y puedan expresarlas o defenderlas al momento de, de, del debate que vayamos a tener el viernes. Como les decía, es un estado teocrático que cree en Dios, entonces hay una cierta cosmovisión para estas culturas. Muchos pueblos antiguos, como muchos pueblos antiguos, los tiahuanacotas eran etnocentristas, ¿no? Pensaban que su capital era el centro del mundo y del universo, ¿no? Concebían al universo, por si acaso, en 3 niveles. El mundo de arriba, ¿no? Era la Pacha, el nivel terrestre, que era la Capacha, y el mundo de abajo, que era el Mancapacha, los cuales se hallaban conectados entre sí. Esa es su cosmovisión, ¿no? Creer en los 3 niveles. En la ciudad de Tiahuanacu se expresaba la cosmovisión de sus constructores, es decir, era una réplica del universo en tamaño pequeño. Entonces siempre hacían sus construcciones, sus templos y todo en función a sus creencias, a su cosmovisión. El Alajpacha o nivel celestial estaba expresado por los templos que si alguien conoce Tiahuanacu seguramente me va a entender, ¿no? Hay templos como son el Calasasaya, el Pumapunku y el Acapana, que son aquellos que reflejan este nivel celestial, este plano que sería el Alajpacha. Hay otros que reflejan el nivel del Acapacha, que es el nivel donde estamos nosotros, es en el que se encuentran las casas y era habitado por los humanos. Y el Mancapacha, que es uno de los elementos más recurrentes en la arquitectura y la ingeniería eh, de los tiahuanacotas, es el subterráneo, ¿no? El que está debajo de nuestro piso, es decir, a nivel del piso al nivel subterráneo. Ese es el Mancapacha. En ese podemos encontrar edificios como el templete semisubterráneo para poder hacer una relación, ¿no? Eh, Entre las construcciones más importantes que tenían en Tiahuanacu está el templo mayor, que era la Capana, ¿no? Que marcaba el centro del centro. Perfectamente está orientado a los puntos cardinales. Además, desde la Capana surgían los ejes que dividían al mundo en 4 partes, ¿no? Entonces hay una cosmovisión para haber desarrollado toda esta ciudad religiosa, le llamo yo a Tiahuanacu, la que tenemos aquí cerca, porque está basada en lo que creían ellos, en cuál era su cosmovisión, y ha aglutinado un montón de culturas que venían aquí a poder encontrar la iluminación, qué sé yo, ¿no? Entonces, a dejarse guiar espiritualmente. Es por eso que Tiahuanaco ha marcado el centro de la actividad religiosa en esas épocas, ¿no? La interconexión de estos planos se daba en la siguiente manera. Desde el plano terrenal, que era el humano, podía acercarse uno al mundo celestial mediante las elevadas cumbres a las cuales veneraba. Por eso es que vamos a encontrar muchas alegorías, símbolos que tienen que ver con las montañas que le rodean, ¿no? Siempre las personas querían llegar a ese mundo celestial a partir de acercarse un poco más a él. ¿Cómo podían hacerlo? A través de las montañas que estaban alrededor, ¿no? Estas montañas se acercaban mucho al plano celestial. Entonces, como siempre y hasta ahora,
los humanos tratamos de llegar a ese mundo celestial a partir de lo que sea, ¿no? Unos han utilizado la Torre de Babel y algunos elementos arquitectónicos históricos, ¿no? Que son parte de la historia universal. Lo mismo aquí, las personas han querido llegar a ese nivel celestial a partir de las montañas. Entonces, esa era la relación y el anhelo de los humanos para poder llegar a este otro nivel, ¿no? El plano terrenal también se conectaba al mundo subterráneo mediante cuevas, precipicios, fuentes de agua u otras oquedades, ¿no? Entonces teníamos conexión a esos niveles. Lo que han aprovechado los españoles cuando llegaron aquí de relacionar ese plano subterráneo con el infierno y el plano celestial con lo que es Dios y la luz y todo lo bueno, ¿no? Entonces han aprovechado hacer ese sincretismo y poder conquistarlos desde ese punto espiritual a las culturas prehispánicas. También en Tiahuanaco se ha visto muchas cosas interesantes, como son las relaciones con otras culturas. Entre ellos estaba Huari, un centro administrativo, Tiahuanacota. Muchos dicen que Huari era otro imperio, ¿no? Otra cultura. Eso lo manejan los peruanos. Pero en realidad, Huari y Tiahuanaco me parece que eran uno solo, ¿no? Entonces, esas son investigaciones y son un debate que se tiene entre los arqueólogos peruanos y los arqueólogos bolivianos, que ha quedado ahí porque unos van a defender que tienen una cultura milenaria como los Wari, que está en Perú, y otros van a decir que era nuestra cultura y Tiahuanaco era el eje de todo. Entonces eso va a quedar ahí porque no tenemos más pruebas, ¿no? Solamente las pruebas serían los restos arqueológicos, las esculturas, las cerámicas son lo mismo. Si ustedes pueden investigar un poco sobre Huari y sobre Tiahuanaco, prácticamente su producción es la misma. Entonces, ahí tenemos un punto a favor, ¿no? Probablemente Tiahuanaco era toda la cultura y solo los descubrimientos que se han hecho en Perú han dado pie a los arqueólogos peruanos a que digan que esta era otra cultura, ¿no? Entonces, es un debate que va a estar, yo creo, por muchos años más. También teníamos relación con Pucara, que era otra cultura que estaba también cerca de lo que es el lago, ¿no? La principal diferencia es que el desarrollo de Pucara se ha estancado en la fase local y no se ha extendido. Es decir, era una cultura que tenía más o menos la misma data de Tiahuanaco, pero ellos se han desarrollado en el norte del lago Titicaca, territorio peruano, pero no han trascendido más allá, se han quedado en el ámbito local, como dicen, ¿no? Es evidente la relación entre estas dos culturas porque como en la escultura de piedra y en la arquitectura, especialmente en la presencia de templetes semisubterráneos, podemos encontrar mucho parecido. Luego tenemos relaciones con la cultura nazca, ¿no? Donde se puede ver muchos rastros que se han dejado en sus esculturas, en su orfebrería, donde hacen relación o hacen alegoría a lo que era Tiahuanaco, ¿no? Hay muchos símbolos que tienen que ver con Tiahuanaco, por eso es que se dice que estas culturas han tenido algún tipo de relación. También con la cultura mochica, que está en Perú, también tienen mucha relación porque en sus esculturas, como les digo, o en la orfebrería tenemos muchos motivos que se manejaban específicamente en la cultura tiahuanacota. Luego, la extensión del imperio tiahuanacota, bueno, implica, como les decía, aproximadamente unos 5 países, ¿no? De los que son actualmente. Entonces, estos países, ustedes ya lo vamos a desarrollar cuando empecemos a ver eh, eh, sobre los caminos prehispánicos, pero para adelantarles algo, está Perú, está Chile, Bolivia, algo de Argentina, ¿no? Incluso Colombia, hasta donde se ha podido desarrollar que es el Imperio Tiahuanacota. Tenemos algunos ramales que probablemente han ido hasta Brasil incluso, donde se han podido encontrar unos rastros, pero que todavía no está muy documentado, ¿no?
En Tiahuanaco vamos a poder encontrar en esta ciudad, que era la más importante, eh, restos en cuanto a la arquitectura. Ustedes han debido ver, tenemos los templos, los mayores templos de esta cultura están ubicados aquí cerca, ¿no? Está Pumapunku, está Acapana, la pirámide de Acapana, que es una de las mayores de la región. Estamos con Calasasaya y con varios templos que se han podido desenterrar. Obviamente el territorio de Tiahuanaco, la ciudad, era mucho más amplia, pero las prospecciones, las investigaciones han quedado truncadas ahí, ¿no? Ya no han podido realizar más, ya no ha habido más motivación por parte de los gobiernos y solo esos descubrimientos han quedado ahí, porque se necesita mucha inversión. Pero la extensión de esta ciudad era enorme y seguramente podríamos encontrar muchos otros rastros si nos pusiéramos a excavar de nuevo, ¿no? Para que este imperio sea imperio como tal y pueda haber conquistado tanto territorio, necesitaban un ejército que posibilite aquello. Entonces, había un disciplinado ordenamiento militar, ¿no? Con jerarquía, tropas organizadas, y de acuerdo a lo encontrado en cerámicas y textiles, perdón, muestran a guerreros en acción con su indumentaria respectiva y su armamento. Hay querus que muestran guerreros con máscaras de felinos, con hachas y con cabezas trofeo, y para su protección un pectoral en forma de hacha y una faja. Entonces puede ver toda esa riqueza de indumentaria y todo aquello en sus cerámicas. Por eso cuando nosotros hacemos, los arqueólogos hacen una prospección de alguna cultura, el rastro más apetecido son las cerámicas, ¿no? Porque ahí es como un lienzo donde han dejado los dibujos eh, y todo aquello para que nosotros conozcamos mejor a la cultura, cómo se vestían, qué comían y todo aquello, podríamos encontrarlos en los rastros de las cerámicas, ¿ya? Como les decía, tenemos un ejército, bueno, ellos tenían un ejército increíble que ha posibilitado poder conquistar otras culturas. Y eso es en su fase expansiva, cuando ellos ya se han vuelto un imperio, ¿no? Entonces han empezado a conquistar. ¿Por qué razón? Porque necesitaban territorio, necesitaban recursos, como cualquier imperio, ¿no? Cuando ya empieza a agotar sus recursos, los recursos propios, empiezan a fijarse ya en otros territorios, empiezan a conquistar a otros pueblos y ya. Esa es la visión de los imperialistas, ¿ya? ¿Qué más les puedo mencionar sobre Tiahuanacu? El trabajo en piedra, que es uno de los más importantes. Es decir, la obtención y el transporte de estas enormes piedras con las que se han construido los edificios tiahuanacotas han requerido de miles de obreros. El sistema de traslado de estas enormes piedras ha sido por arrastre. ¿Por qué? Porque no conocíamos el caballo, ni siquiera teníamos un animal de tiro, ¿no? Entonces, a partir de nuestras fuerzas y de las personas arrastraban estos bloques enormes de piedras para poder construir estos templos. Jalaban la pieza sobre un suelo mojado hasta las cercanías de las construcciones donde los canteros le daban la forma requerida. Más o menos eso es lo que se tiene en teoría, cómo podrían haber transportado este tipo de piedras, ¿no? Las rocas más utilizadas han sido la arenisca roja, la andesita gris, la arenisca que estaba en las serranías cercanas a la capital y la andesita que era llevada, imagínense, desde Copacabana. Eh, Eso también lo vamos a dilucidar un poco cuando veamos cómo han llevado desde Copacabana, ¿no? Alguien se puede preguntar y decir, arrastrando, ¿cómo puede ser eso? Vamos a tener que mostrarles algunos ejemplos, algunos videos para que ustedes vean de qué manera estas personas han podido hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Monumental. Eh, Han habido experimentos donde se han realizado, han mostrado que aproximadamente 10 personas podrían arrastrar una tonelada y otras 10 personas podrían ser su apoyo, ¿no? Entonces se puede hacer en un terreno preparado para arrastrar estas rocas y se puede dar. Pero había otras técnicas que también utilizaban. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos los materiales que han utilizado para construir estos templos. ¿Ya? Solo con decirles que una de las rocas que existe en Pumapunku pesa 131 toneladas, imagínense.
¿Cuántas personas aproximadamente, según esta teoría, se hubieran requerido? Aproximadamente unas 2.620 personas. Entonces había un montón de gente trabajando, transportando rocas, puliendo las rocas, trabajándolas. Entonces era un trabajo monumental para poder haber realizado los monumentos que tenemos o que conocemos ahora, ¿no? Tiahuanaco también era un pueblo de navegantes. Por si acaso teníamos el lago y hemos tenido que desarrollar el poder navegarlo, ¿no? El lago cuenta con 8.340 kilómetros cuadrados más o menos, es casi un mar interior en el cual se ven varias islas que están tachonadas de sitios tehuanacotas. Cuando ustedes van a las islas, se han encontrado diferentes rastros de cerámicas y restos arqueológicos de los tehuanacotas. Entonces tenemos que suponer que estos señores eran navegantes, ¿no? Se han usado intensivamente las balsas de Totora, de gran porte y capacidad de carga, lo que ha posibilitado el contacto rápido entre diferentes localidades y el intercambio comercial. La balsa de fibra vegetal consiste básicamente en un casco compuesto por tres cuerpos largos de tallos de totora, y con este tipo de balsas se han realizado diferentes proyectos científicos, ¿no? Actualmente, bueno, hace unos años se han realizado experimentos como el Kon-Tiki, ¿no? Con Thor Heyerdahl, un científico que ha cruzado el Océano Pacífico, eh, demostrando que estas balsas de Totora podrían haber sido eh, factible haber tenido contacto con otras culturas del mundo, ¿no? Es por eso que hay algunas pruebas de que en algunas momias de Egipto se han encontrado restos de coca, imagínense. Entonces eso nos da pie a que probablemente los tehuanacotas o culturas prehispánicas han podido navegar el mar, ¿no? Como ya navegaban el lago, han podido llegar hasta el mar y ahí han podido cruzar el Pacífico para encontrarse con otras culturas. Entonces es una posibilidad. Hay ciertas pruebas, pero todavía faltan muchas más para que quede ya claro esto. Después ha habido algunos proyectos como el proyecto Titi, que ha sido dirigido por Carlos Ponce Sanginés, en el cual se ha utilizado una balsa que ha navegado el lago Titicaca en el año 95, una balsa de unos 13 metros más o menos de tamaño, ¿no? Entonces así han querido probar que Tiahuanaco era pueblo de navegantes y creo que tenemos las pruebas suficientes para pensarlo. Um, Luego tenemos la cerámica, ¿no? Que es muy rica en cuanto a simbología, colores y todo lo demás, que la van a poder observar más un rato, en el que les voy a mostrar las imágenes. Y eso en cuanto a la producción de Tiahuanaco, ¿no? Tenemos una riqueza impresionante en cuanto a cerámica, producción, que muchas de ellas, si ustedes eh, entran a las redes y ven museos famosos como el Louvre y museos en España, que son los más conocidos, y buscan, si ahora ya están abiertos al público en general, buscan las secciones que están dedicadas a Tiahuanaco, van a ver un montón de artefactos y de cerámicas que los extranjeros se han llevado a Europa, ¿no? También la extensión de los proyectos del camino prehispánico, ¿no? No sé si alguien conoce, alguna vez ha ido al Taquesi o al Choro, son parte de esa red de caminos, pero es impresionante. Muchas de estas redes han quedado enterradas por la selva, es decir, han desaparecido porque las plantas y todo lo demás las han consumido, ¿no? Algunas han quedado expuestas, pero son una red de caminos impresionante que ha unido todo su territorio, ¿no? Es lo primero que tiene que hacer un imperio también, conectarse, que todo su territorio esté bien conectado para aplacar las rebeliones, para consumir los productos que han ganado, para propiciar el comercio y tantas cosas. Entonces, la red ha sido hecha ya desde Tiahuanaco y han quedado esos restos, luego han sido aprovechados por la cultura inca, ¿no? Luego tenemos restos impresionantes que han quedado en el fondo del lago. Se dice que Tiahuanaco
tenía ciertas ciudades al borde del lago y en uno de esos crecimientos del agua, esas ciudades han quedado inundadas. Se han encontrado muchos restos de oro y todo lo demás y de ciudades acuáticas, ¿no? Entonces ha habido algunas exploraciones que se han hecho con algunos científicos, pero como nosotros no tenemos ni la voluntad ni el equipo, bueno, han quedado ahí, ¿no? Muchas de estas exploraciones que se han hecho con equipo extranjero, todo lo que han sacado se los han llevado también. Entonces, somos un país que regala su patrimonio como si nada. Tenemos esto que, no sé si se acuerdan, en el tema este que hemos visto de los llanos, había grandes plataformas, camellones en esos territorios. Pensábamos que solamente había habido desarrollo en el área andina y ahora con esas lecturas que hemos hecho, vemos que el desarrollo ha sido en todo el país, ¿no? Especialmente en el Amazonas, donde tenemos esos rastros en los llanos, donde se han podido crear plataformas enormes de 200 hectáreas, imagínense, donde tenemos probablemente la influencia de los tiahuanacotas, es lo más seguro. Tenemos los famosos camellones por el Beni y por esos lugares que se inundan bastante y los cuales los hemos leído en la anterior lección. Tenemos también las tacanas o andenes que nos servían para poder cultivar cualquier tipo de producto en los diferentes pisos ecológicos. Teníamos los sutacollos, que es un sistema de producción muy interesante, eh, que produce bastante y que ahora ha desaparecido porque no los aprovechamos, ¿no? Tenemos una cultura de agricultura de sobrevivencia, pero no aprovechamos este conocimiento milenario que se ha originado en nuestro territorio. También hay construcciones o hay esos camellones también, esos sucacollos, se puede decir, en lo que es el salar. Hay construcciones debajo de la sal, imagínense. Eso pueden ustedes verificarlo a través del Google Map, ¿no? O del Google Earth. Pueden ver en el salar hay ciertas construcciones, ciertos patrones que están debajo de la sal. Se supone que algún tiempo estos lugares no eran cubiertos por la sal y que podrían haber sido bofedales donde han cultivado y han generado bastante agricultura y que por cuestiones del tiempo, los cambios climáticos, estos se han vuelto lagos y con sal han desaparecido, pero las construcciones todavía quedan evidentes debajo de la sal. Entonces son cosas interesantes que nos deja Tiahuanacu, a modo de resumen, en las que podremos ver algunos ejemplos, les voy a mostrar, ¿no? En cuanto a imágenes probablemente. Un momentito, por favor. ¿No? Lo que les iba mostrando, ¿se puede ver? Sí, Arqui. Ya, gracias. ¿No? Entonces vemos todo este legado tecnológico que nos ha dejado Tiahuanaco, que les he ido explicando, ¿no? La Puerta del Sol, las estelas o monolitos, los templetes, el templete semisubterráneo, con todo el conocimiento que implica, todos los significados, los paralelos en cuanto a las relaciones con otras culturas. Estas de Wari y prácticamente de Tiahuanaco son idénticas, ¿no? Tenemos con Nazca, igual miren la cerámica, tiene mucho paralelismo, muchos elementos que se parecen a los de Tiahuanaco. Aquí tenemos esa producción
que tienen que ver con el sol y todo aquello que Tiahuanaco lo manejaba constantemente en todas sus cerámicas, y también la cultura nazca, miren, es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso hay esa relación cercana. Miren, la cultura mochica, igual. Esto se parece a la Puerta del Sol, ¿no? Al dios Inti. Entonces, lo mismo. Entonces, hay un montón de relaciones que podríamos ir viendo. Aquí, esta es la extensión del Imperio Tehuanacota. Como pueden ver en el mapa de Sudamérica, ahí ya se puede evidenciar toda la extensión que tenía Tiahuanaco, ¿no? La ciudad de Tiahuanaco, la que tenemos aquí cerca, la que podríamos visitar cualquier rato, pueden evidenciar la pirámide de Acapana, el templo de Cabasasaya, el templo de Subterráneo, Pumapunku, Cantatayita y los demás, ¿no? Entonces hay un montón de templos y muchos otros que no han sido explorados todavía. Entonces aquí podemos ver el sitio arqueológico de Tiahuanaco. Algunos han hecho exploraciones recientes en lo que es la pirámide. Restos arqueológicos que se han podido encontrar desde puntas de flechas, mazos de hachas para la guerra y todo aquello, ¿no? Elementos que le servían para defenderse y para mantener o para surtir a sus guerreros. Estas son las cerámicas que nos muestran cómo estaban vestidos sus guerreros, qué elementos tenían para la guerra, cuáles eran sus indumentarias y todo aquello. Entonces, a partir de la cerámica se puede evidenciar muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces se hace un estudio, una reconstrucción de estas cerámicas para poder ver todo ese bagaje histórico que tenía Tiahuanaco. También habíamos visto el arrastre de las rocas que han sido parte de los templos con los que podemos contar en Tiahuanaco. ¿Cómo se ha hecho? Aquí hay una muestra, es un dibujo realizado por un teórico, ¿no? Carlos Rinaza, que muestra cómo en la civilización andina podía haber sido el trabajo en la piedra, ¿no? Miren, miles de personas arrastrando, otras preparando el terreno. Hay muchas teorías también que nos indican cómo podría haber sido. Estas son las rocas de Pumapunku, imagínense, les decía, hay una que tiene unas 130 toneladas. ¿Cómo se la ha transportado hasta el lugar? Entonces son misterios que tienen que ser develados. Claro, a partir de lo técnico, ¿no? Ver cómo podrían haber arrastrado, y aquí hay ciertas teorías sobre cuántas personas han intervenido y todo aquello. Eso ya lo vamos a ver en la cuestión de qué material se han utilizado y cómo lo han transportado, cuáles han sido las técnicas y desde dónde las han traído estas rocas, ¿no? Tenemos también a los tiahuanacotas navegantes. Ven el lago, entonces si existía el lago y hay muchos restos arqueológicos en las islas, obviamente los tiahuanacotas eran navegantes. Han utilizado técnicas interesantes, incluso probablemente han trascendido las fronteras y han llegado hasta el mar para poder llegar hasta Egipto y algunos otros países que hay rastros, hay algunas pruebas, pero todavía la arqueología moderna no quiere admitirlo, digamos. Tenemos aquí las cerámicas, esta es la Tiahuanacota, si se acuerdan, tiene mucho paralelismo con la de Nazca, con la Mochica, miren, los mismos colores, los mismos motivos, ¿no? Tenemos alguna cerámica que eran como estas, que nos mostraban la vestimenta de las mujeres, de los varones en Tiahuanaco. Entonces ahí de ahí se podía sacar los colores o qué tipo de vestimenta tenían, cómo eran sus peinados y todo aquello, ¿no? Entonces a partir del descubrimiento de estas cerámicas que las tenemos en la isla Parití, tenemos también diferentes, en todo lo que es el lago, tenemos diferentes construcciones que no han sido exploradas, pero que están registradas, como Chisi, Quenacena, Cumana, Chiripa, Lucurmata. Entonces hay un montón en todo el territorio que tenemos en Bolivia, ¿no? Muchas están desapareciendo, muchas han quedado en el olvido, entonces son interesantes para visitar. Aquellos que saben seguramente van a ir a explorar, ¿no? Aquí vemos el proyecto que le han llamado el Capañán, el Camino del Inca, pero no es Camino del Inca, eso por favor, todos que se les quite la cabeza, es un camino prehispánico
ya hecho por las culturas prehispánicas como son Tiahuanaco y otras, que han podido, tenían necesidad de conectarse con otros pueblos, ¿no? O de conquistar otros territorios. Por esa razón ha hecho esta red de caminos, las cuales las tenemos registradas y muchas otras han desaparecido, ¿no? Aquellos que han ido a caminar, el camino del Taquesi o Choro, ¿saben a qué me refiero? Son caminos que cruzan las cordilleras, bajan a los valles, bajan hasta los yungas, entran hasta la Amazonía incluso, ¿no? En la Amazonía seguramente ya se han perdido porque la vegetación ya ha tomado cuenta de estos caminos, han desaparecido. Muchos otros son destrozados porque están en zonas auríferas donde estos señores empiezan a utilizar estos caminos milenarios para sus volquetas, sus camiones y todo aquello para poder sacar el oro. Imagínense, entonces empiezan a destrozar el patrimonio mundial, ¿no? Les había mencionado que tenemos un patrimonio cultural también subacuático. Dentro de lo que en el fondo del lago Titicaca hay un montón de rastros de construcciones, de cerámicas, de orfebrería botados ahí, ¿no? Muchos se han recuperado, pero muchos otros han quedado ahí porque no hay el equipo ni tampoco el financiamiento, ¿no? Algunos extranjeros llegan y si encuentran algo interesante se lo llevan, entonces es un problema también. Luego tenemos estas construcciones, estos sucacollos, estas plataformas, que los hemos visto, les decía, en la etapa el desarrollo en los llanos. Entonces son estas estructuras que han servido para poder cultivar en estos lugares anegados, ¿no? En ciertas épocas eran anegados. Entonces, había que crear plataformas grandes, altas, para que esa agua que llegaba desde las alturas no lo inunde y puedan seguir produciendo todos los productos que producían en el lugar. Ahora, esto es una creación de los tiahuanacotas. Imagínense que está en los llanos, así que uno puede inferir nomás que ha habido influencia tiahuanacota en todo este territorio, ¿no? Bien por conquista o bien porque se han ido a vivir en esos lugares. Bueno, la historia está ahí, solo nos queda desentrañarla. Tenemos, miren, estas plataformas, ¿no? A la vista del helicóptero, se pueden ver las plataformas. Todo está inundado en las épocas más terribles de la lluvia, pero estas plataformas siguen en pie. Entonces, ellos utilizaban esas plataformas para poder cultivar, para poder sobrevivir. Lo que no hacen ahora se han olvidado de todo ese conocimiento y cada vez que hay lluvias, estas personas siguen pidiendo ayuda porque se han inundado, siguen construyendo en los lugares que son anegados, en vez de utilizar estas técnicas y tecnología para poder construir y que estas inundaciones no los afecten, ¿no? Pues son conocimientos que se pueden utilizar. Tenemos las plataformas, las tacanas, que son las famosas, ¿no? Los andenes, donde se utilizaba y se domesticaba el territorio abrupto que teníamos en todo lo que es desde la montaña hasta los valles. Hay pues precipicios, montañas difíciles de cultivar. ¿Qué es lo que hacían los antiguos? Hacían terraplenes, ¿no? Hacían andenes, plataformas, donde podían cultivar sus productos. Entonces eran unos genios estos señores tiahuanacotas, ¿no? Tenemos los famosos sucacollos, miren, eran igual unas plataformas, pero que estaban rodeadas de agua y que por estas condiciones especiales del agua se creaba un microclima que las protegía de las heladas y todo, y la producción obviamente era mayor. Entonces, esta tecnología se la ha visto, está en el altiplano, pero ya está desapareciendo. Nuestra gente ya no la usa porque ha perdido la memoria colectiva y, bueno, ahora utilizan el tradicional cultivo, ¿no? Y producen menos, entonces prácticamente están sobreviviendo. Si utilizaran estas técnicas, pues, producirían 10 veces más, ¿no? Tal vez les iría mejor. Luego, estas cosas curiosas, ¿no? Hay ciertas construcciones, tal vez plataformas, tal vez sucacollos, no se sabe, que todavía no están en estudio, pero que se las identifica desde el Google Earth, ¿no? Desde el espacio se puede evidenciar aquello. ¿Qué son? Probablemente son construcciones que han sido hechas en la época de Tiahuanacu, que por algún cataclismo han quedado bajo el lago y se han vuelto en sal. Entonces, pero están ahí.
Si hubiera más investigación, seguramente sabríamos qué es lo que existe debajo del azar, ¿no? Son patrones bien ordenados, cosas que lo han hecho personas. Entonces, nos falta mucha investigación, jóvenes, respecto a lo que tenemos como bagaje cultural, a lo que ha producido una cultura tan importante como es Tiahuanaco. Eso como resumen de lo que Tiahuanaco, he querido resumirlo en una clase, todo lo que Tiahuanaco ha producido, ¿no? Podría hablarles horas, me faltaría el tiempo todavía, de todo lo que ha hecho Tiahuanaco, ¿no? He tratado de resumirlo en lo que nos interesa. Esto es la instrumentación sobre Tiahuanaco. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, por favor, se identifica con el nombre del grupo, ¿sí? O con el número de grupo. ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas o al azar yo también puedo preguntar, no habría problema. Bueno, entonces yo preguntaré. Dayana Condori. Dayana Condori. No está. Maruja Mamani. Buenos días, ingeniero. Oh, ¿cómo estás, Maruja? ¿Qué te ha parecido el tema? A ver, un comentario. Me ha parecido muy interesante y eso que de las piedras, como no daban, ese es un dato muy curioso, ya que, como usted dijo, pesaban aproximadamente 131 toneladas, entonces debió costarle mucho a las personas que realizaron el trabajo y me gustaría conocer más cómo fue eh, l- lo que trasladaron y porque es muy interesante. Y también, ¿no? Esas de las cosmovisiones de Tiwanaku, ya que a ellos se referían y mediante ello hacían sus templos, sus creencias. Y así ingeniero me parece muy interesante. Sé que es más extendible el tema de Tiwanaku y muy interesante. Excelente, Maruja. ¿Qué grupo eres? ¿En qué grupo estás? Maruja. Eh, en el grupo 4. Ya, excelente. A ver, a alguien más le vamos a preguntar. Mm. Cecilia Chávez. Presente arquitecto. Soy del grupo 6. Grupo 6. Gracias. Cecilia Chávez, a ver, hemos hablado de la periodización de esta cultura. Hay dos autores que han dicho cómo se divide. ¿Podrías vos mencionar en cuántas etapas de la historia se divide? ¿Cuántos periodos tiene de desarrollo esta cultura? Cecilia. Arqui no lo escuché muy bien. Parte. Estaba atenta de que dijo 7. ¿No has escuchado? No, casi al final, casi al último de la hora me metió. De ahí he empezado a tomar apuntes. Ya, pues, para que se acuerden. Tenemos tres.
etapas, ¿no? Una es la etapa aldeana, la otra es la urbana, clásica, y la tercera es la imperial expansiva. Entonces son tres etapas en las que se ha desarrollado Tiahuanaco. Primero en una aldea, después la urbana, a partir del crecimiento poblacional que ha tenido y en la que ha podido desarrollar un montón de conocimiento. Y luego ya empezó a necesitar recursos para mantener todo el imperio y ya se ha vuelto una cultura expansiva, imperial, ¿no? Empezar a conquistar más territorio, más culturas. Entonces, de esa manera se ha movido. Ya. Gracias, Cecilia. Sí, Arti, gracias. Ya una persona más. A ver. ¿Quién está? Fabiola Huanca. Sí, buen día, Inge. Buen día. ¿Qué grupo eres? Grupo 5, Inge. Grupo 5. Ya. A ver, ¿qué me puedes hablar de Tiahuanacu como navegantes? Vamos a Viola. Mm, Nada, Fabiola. no, no, es que no se puede. ¿No estabas presente? No, esto de arte, solo que no me memoria. Ya, Ot- por favor, traten de estar presentes o de atender las instrumentaciones. Luego, las preguntas del examen van a venir de este tipo de clases que se dan, ¿no? Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Solo un grupo nomás ha podido contestar. Eso es medio preocupante. En el examen final ya, ¿qué podríamos hacer? Van a tener que investigar. Ya. Bueno, jóvenes, entonces daríamos por acabada la clase con esto de Tiahuanacu. Eh, Espero que los que han escuchado les haya gustado el tema y los que no, bueno, tienen que ir a investigar y leer, no podemos hacer más nada. En la plataforma hay unas instrucciones sobre este tema, por si acaso, para que lo presenten hasta el viernes a las 10 antes de la clase. Es un cuestionario con 10 preguntas y 10 respuestas sobre el video que van a ver. Ya está la dirección ahí. Entonces ustedes tienen que ver el video, debatirlo en grupo, sacar las preguntas y respuestas y estar listos porque cualquiera de ustedes va a responder las preguntas de sus compañeros. Por favor, las preguntas tienen que ser coherentes y no, ¿de qué color era el sombrero de Tiahuanacota? Cuidado, me salgan con esas preguntas, porque tienen que ser preguntas interesantes, de acorde a lo que expone el investigador en su video. Es un video que no es comercial, por si acaso son videos de mi colección, que se los paso para que ustedes puedan ver, ¿no? Son investigaciones que se han hecho hace tiempo, entonces tienen muchas cosas relevantes. Por favor, les pido que vean el video, porque yo también voy a hacer las preguntas. Vamos a comenzar ese ejercicio con unos 10 puntos para cada grupo. Ahorita lo tienen los 10 puntos, pero si no responden o responden mal o preguntan mal, van a ir perdiendo ese puntaje, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a proceder para la próxima clase. Sí o sí tienen que leer. Aquí no hay adivinanza o responder a medias. Tienen que hacerlo bien, jóvenes, porque se les está dando el video. Entonces, ese es el ejercicio que tienen que presentar para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Si no hubiera más preguntas, entonces la próxima clase ya debatimos. ¿Ya? Muchas gracias y buen día.